Hola, ¿cómo están? Yo soy Carol Puentes y les doy la bienvenida al episodio número 65 de La historia de mi vida, un ejercicio autobiográfico. Para este momento de mi vida voy a grabar lo que sigue del 2018 en adelante, o sea, a partir como de julio. Y para dar inicio a esto voy a contar dos sucesos que no tienen relación entre sí, pero que pasaron más o menos para esa época, solo que no recuerdo en qué orden ni en qué fecha exactamente. Es decir, que esto que voy a contar a continuación pudo haber sucedido en el primer semestre del 2018 o en el segundo, y por no saber en cuáles de los dos van, pues lo voy a contar ya. Ustedes saben que yo regreso con mi novia del viaje que habíamos hecho a Santa Marta, y hay algo que pasa con respecto a esta persona con la que hicimos el viaje, que no sé si eso pasa antes o pasa precisamente después. Yo pensaría que pasa después porque yo empiezo a estar como muy inquieta con la situación. En todo caso, hay un momento en el que yo voy a su casa, yo ya me quedo pues en la habitación donde ella vive, la señora sabiendo que me puedo quedar ahí, o sea, porque ya lo habíamos hablado y esta situación afortunadamente cambia. Además, algo que tenía mi novia de ese momento era que cuando caía en cuenta como de sus faltas y esto se veía como que podía ocasionar un final de la relación, lo que hacía era como cambiarlo y lo cambiaba y se lo proponía y lo hacía muy bien. En todo caso, cuando yo iba a visitarla, normalmente ella tenía que ir a trabajar y yo utilizaba su computador. Para una de esas épocas o momentos, yo cojo su computador, voy a abrir WhatsApp web y lo que se abre es el WhatsApp web, pero de ella. Yo pienso que esto tuvo que haber sido después del viaje porque yo ya había empezado a atar cabos, era a raíz de todo lo que había pasado allá y de cómo ella se había comportado conmigo. Y por esa razón yo me dejo llevar y digo, voy a buscar si he hablado con ella. Obviamente yo sé que eso está mal hecho, pero pues papaya puesta, papaya partida, y yo no iba a dejar pasar esa oportunidad de aclarar mis dudas. Cuando entró a la conversación, oh sorpresa, que no hay mucho hacia atrás, la conversación es actual, es decir, que elimina la conversación que tiene constantemente con ella, pero noto que le habla muy bonito. Y cuando yo conocí a mi novia, algo que teníamos en común era el trato con las otras personas, como que éramos muy amables y todo el cuento, pero no éramos las típicas amigas melosas de decirle a la otra amiga, ay, preciosa, divina, bebé, tal cosa, no. De hecho, cuando yo la conocí a ella con sus amigas, siempre era como de parce, no, no sé qué, era incluso un lenguaje como más parchado. Yo de pronto tampoco era de parce y cosas así, pero sí un lenguaje más formal. Lo que sí he tenido es que siempre he sido súper recochera, súper montadora, pero en plan no de hacer bullying como tal, sino, o sea, no un bullying malo, sino más como de ser cansona y de hacer reír. Cuando yo abro esa conversación, a mí obviamente me da como dolor en la panza, yo ya les dije que todo se me relaciona con la panza, y veo que le dice, hermosa, que te vaya muy bien, que tengas un excelente día. Yo leí esa conversación y se los juro que yo no sentí que fuera una conversación entre amigas. Yo sentí que era una conversación entre dos personas que se gustan un montón, que hay una tensión romántica ahí, pero que no sabría decirles de qué tipo. Si de que tenían algo, había coqueteo o si eran amantes, o sea, ni idea. La verdad, no sé. Solo sé que la conversación era demasiado cariñosa y demasiado cariñosa para mi gusto. Y además recuerden que mi novia de ese momento pues mantenía el celular con claves y cosas así. ¿Cómo les parece que yo le hago el reclamo? Obviamente ella me dice como que eso está súper mal hecho, que a mí cómo se me ocurre, lo primero que hace es enojarse un montón conmigo, hacerme sentir que había sido una irrespetuosa, en fin. Total, que después cuando llega el momento de la explicación, porque obviamente yo no cedía en mi punto, o sea, no era como, ay, sí, perdón, lo siento, tal. No, yo le decía, lo siento mucho, es que tú lo dejaste abierto y yo tengo mis dudas, yo necesito que tú me aclares esta situación y te pido por favor que seas como lo más honesta, es que no tienes necesidad de estar conmigo si yo no soy la persona para ti y miremos a ver qué va a pasar, pero no quiero engaños, no quiero mentiras porque eso sí que no te lo perdonaría. Me dice, no, ¿cómo se te ocurre? Lo que pasa es que ella habla así, entonces yo con ella sí hablo así, pero por ejemplo yo tengo a una amiga que también la puedo tratar así. Bueno, empieza a darme mil explicaciones, termina convenciéndome de que yo estoy equivocada y que seguramente esto es normal, hasta que en agosto, ahí sí tengo la fecha supremamente clara, llega a Pereira después del viaje y pasa otra cosa que ahí ya yo como que estallo. Para mí esto fue como
ya reconocer que yo me estoy autoengañando con esta situación, porque ella va supuestamente a estar conmigo unos días de agosto antes de entrar a trabajar, pero cuando llega lo primero que hace al día siguiente es quedar para almorzar con la chica. Cuando ella me dice que para almorzar con ella, yo me sorprendo un montón porque además me lo dice mientras estamos desayunando y le digo, pero acabas de llegar y vamos a comer juntas y pues yo sé que tengo clase, pero no me lo habías dicho. Entonces me dice, no, pero pues tal vez podemos ir las tres, déjame hablo con ella porque es en un centro comercial. Yo obviamente ahí me empiezo a sentir como mal también de que a toda hora como que me meten en sus planes, pero yo no estoy en esos planes y que además pues como que uno siente como que se está volviendo también uno un poco intenso con la situación y como tóxico. Y yo siempre he tenido susto de volverme una persona tóxica o muy celosa o muy posesiva. De hecho, ella podía salir con sus amigas en Bogotá a hacer planes y yo nunca le refutaba nada, o sea, ni le peleaba, lo que me dijera se lo creía, si llegaba a X hora, aunque no era tan usual que lo hiciera, pues también me daba igual, o sea, como que no me preocupaba por esas cosas y quería seguir estando en esa tónica. Pero a raíz de esta situación, obviamente yo ya estoy súper indispuesta, pero conmigo, eso me empieza a generar a mí como una inseguridad y yo empiezo a actuar de esa manera. Me dice, no, la chica dijo, la profe, no, la profe dijo que sí nos podemos ver con ella, que alcanzamos antes de que te vayas a tu clase, no sé qué. Cuando llegamos al centro comercial, me dice, no, ella no va a alcanzar a llegar. Entonces yo le digo, ah, bueno, amor, entonces vamos comiendo y ahora que te ves con ella te tomas algo para que pues compartamos este momento antes de yo irme para la universidad. Y me dice, no, yo quiero comer con ella, más bien mira, te doy esto para que comas tú en la universidad. ¿Cuánto es que te vale el almuerzo allá para esa época? Y porque yo tenía estrato muy bajo, me costaba como 2.300 pesos el almuerzo. Evidentemente yo no tenía para comer en la universidad y ella me dice, no, mira, mira, yo acá tengo sencillo, mira, te los doy y tú comes allá, que yo me quedo y yo la espero a ella y como con ella. Cuando ella me da la plata y yo me voy a abordar la ruta para la universidad, yo me acuerdo que todo ese trayecto en el bus, yo me voy sintiéndome súper vulnerable y preguntándome como que yo, ¿por qué estoy permitiendo esta situación? O sea, como me estoy sintiendo súper mal. Yo ahí como que empiezo a sentir un nudo en la garganta y unas ganas de llorar y empiezo a llorar evidentemente porque siento que como que me estoy fallando a mí, como que hay algo de malo conmigo, siento obviamente que ella no me quiere. Entonces es duro uno sentirse en esa posición, sobre todo cuando es alguien a quien tú amas tanto. Cuando llegué a la universidad, yo me acuerdo que ese día tenía clase de necesidades educativas especiales y lo recuerdo perfectamente porque además en esa clase estaba una chica que se me había declarado como en tercer semestre, una persona con quien me la llevo bien, me cae súper bien además, y a quien yo molestaba un montón. Yo la molestaba a ella porque cada que nos veíamos se ponía muy nerviosa, pero yo pensaba que ella era así. O sea, yo sé que esto suena raro, ella ni me lo cree, nadie me lo cree, pero de verdad que yo no pensaba que yo le gustara. Además, yo soy el tipo de persona que no suele pensar que le gusta a alguien a menos de que yo sienta una tensión con esa persona. Si yo siento una tensión con esa persona y a mí me gusta esa persona y yo siento que como que ahí yo sí digo, ay, yo creo que yo también le gusto. Pero si yo no estoy sintiendo esa tensión, yo no pienso que yo le voy a gustar a las otras personas o no estoy pensando en eso. Cuando ella se me declara, pues a mí me toma esto por sorpresa. Además lo hace en tercer semestre, sí creo que en tercer semestre, es decir, en el primer semestre del 2018 o a finales del 2017 tuvo que haber sido. Y ella me llama y me dice una vez, estábamos ahí en el galpón, el galpón es donde íbamos a comer en la universidad y nos encontrábamos, o sea, yo los veía y les decía, ay, ¿me puedo hacer acá? Y todo el mundo como que se miraba, normal, yo como que a veces paso de eso, entonces me sentaba y la empezaba a molestar porque le temblaba como la cumbamba. Entonces yo me acuerdo que le hacía mucho bullying por eso, en plan, ay, mire cómo le tiembla la cumbamba, mira cómo te tiembla la cumbamba. Y la molestaba, pero yo no pensaba que fuera por mí. El hecho es que ella ni terminaba comiendo y yo le decía, pero ¿por qué no comes? Y me decía, no, es que me llené. Y yo no, pero tú te llenas con nada. Y la empezaba a molestar, a molestar. Lejos de imaginarme que era yo la causante de esos comportamientos. Como les dije, ella me llama, me dice un día, animada también por mis otros compañeros, que eran pues de clase, pero no con los que yo mantenía, sino los que mantenían con ella, le dice, no, pues dígale, no sé qué. Ella me llama y me dice, oye, yo voy a decirte esto,
tú me gustas desde el día que te vi por primera vez. Y yo como que, ah, ok. Y yo me quedo como un momento en shock, pero reacciono súper bien, obviamente, y le digo, no pasa nada, pero tú sabes que yo tengo una novia. Ella me dice que sí, que ella lo sabe y que es muy respetuosa y que no se va a meter en eso, que ella solo necesitaba como decírmelo. Y yo le digo, bueno, pues por mi parte no voy a cambiar contigo ni me voy a alejar, espero que tú tampoco, tú sabes que me cae súper bien. Y lo mejor de esto es que podemos ser amigas toda la vida. En cambio, si fuéramos pareja y no funcionamos, pues no vamos a durar toda la vida. Ventaja, le dije yo. Entonces, le digo, me das un abrazo y nos abrazamos y nuestra amistad siguió, o sea, pues no somos súper amigas, pero sí somos amigas, o sea, en plan que yo la puedo llamar, hablarle, estar en contacto con ella conmigo también. Y bueno, básicamente eso. Pues ese día yo tenía clase también con ella, ya había pasado esta situación de que ella se me había declarado y todo, yo me voy sintiéndome súper mal a esa clase, ya había llorado en el bus y al finalizar la clase y durante la clase yo tenía igual ese taco en la garganta, al punto que justo antes de que se terminara la clase yo me puse a llorar. Yo después como que cuando ya salimos de la clase la veo y le digo, oye, ¿me das un momento? Y me voy con ella a hablar a una parte de la universidad. Yo me acuerdo que le pregunté como cosas con respecto a por qué se había fijado en mí, le pregunté que si ella le sería infiel a alguien que quisiera mucho, que ella qué pensaba de esta situación, le conté lo que me estaba pasando con mi novia y ella me dice, normal, todas las parejas tienen problemas, esto es normal en las relaciones, no te pongas triste por eso. Yo estaba supremamente vulnerable y yo creo que yo estaba buscando en ella como esa aprobación de no hay nada malo conmigo, porque yo sentía que había algo malo conmigo y obviamente tenía la autoestima por el piso. En ese momento como que había sentido que el hecho de recibirle el dinero a mi novia para ir a comer y yo irme y todo era como, no sé, como si me hubieran rechazado y yo hubiese sido parte de ese rechazo también. Así que cuando llego a mi casa, yo le digo, mira, ¿sabes qué? Ya no más. Y le explico el por qué ya no quiero estar en la relación. Terminar con mi novia en ese momento era difícil porque a diferencia de mis exparejas, que de pronto eran más orgullosas también, en plan como que, ah, bueno, tú me vas a dejar, listo. Entonces como que me rogaban a un punto, pero no más. Esta persona sí era más insistente, en plan, es que lo que tú dices que está pasando no está pasando, ¿cómo me vas a terminar por eso? Si tú quieres que yo deje la amistad con esta persona, yo la dejo, pero yo a ti no te quiero perder. Yo le digo que cómo va a dejar la amistad con esa persona, que yo no quiero convertirme en ese tipo de novia, que prefiero que terminemos porque no suelo ser así y no quiero convertirme en eso. Entonces, si no podemos tener una relación y tú tener tu amistad porque yo desconfío, mejor como que no tengamos la relación porque tampoco te voy a poner a escoger. Yo no sé cómo mediamos esa situación, no recuerdo si duramos un tiempo separadas o si volvemos muy rápido. Yo sé que tuvimos muchas terminadas y una de esas fue esa también, pero también lo que lo hacía más difícil era que se quedaba conmigo en mi casa, entonces era como que si yo le terminaba hoy, pero pues su viaje se acababa en 8 días, seguíamos compartiendo ese tiempo. Igual y yo le manifestaba como cómo me había sentido, le había manifestado que me había sentido mal, pero como les digo, no sé si la reconciliación fue muy rápida o si nos demoramos un poquito más en reconciliarnos, pero sí sé que la reconciliación se da antes de que ella regrese a Bogotá. Otra de las situaciones que pasa con relación a ya aspectos más familiares, miren que para esa época, pues igual, yo mientras estaba en la universidad, yo siempre he sido una persona muy feliz, entonces como que trabajaba en muchísimas cosas, en muchos eventos, hacía lo que me saliera. Me acuerdo que para esa época también trabajé con mi ex jefe, mi primera jefe, la primera jefe que tuve, porque me contacta con su cuñado para que les haga como unos eventos en la calle donde hay que hacer activación comercial y que yo iba a ser la coordinadora de esa activación. Yo ya tenía un parlante portátil, entonces yo salía a hablar con el micrófono, hacía las activaciones comerciales, o sea, básicamente trabajaba con mi voz y cuando no me salían eventos con la empresa de eventos en la que estaba, pues lo hacía así, como un poco más independiente. Como les digo, yo era muy feliz, entonces como que al tiempo que estaba con la universidad, al tiempo que estaba trabajando, que tenía, digamos, como mi relación sentimental, yo me seguía viendo con Karen un montón, seguía como estando con los grupos de la universidad, participando en cosas y todo, o sea, súper activa. Pues hay un punto en el que mi mamá, cuando estamos en
este inicio de volver a vivir juntos, sobre todo yo creo que el primer año fue el más duro, yo como que quiero cambiarlos, o sea, como que quiero cambiar las dinámicas de las formas de ser de mi mamá y mi hermano. Entonces, todo el tiempo estoy como en confrontaciones con ellos por la forma de ser. Entonces, mami, pero ¿por qué pones música hasta ahora? Mami, pero tal cosa, mami, pero ¿por qué eres así? Mami, pero entiéndeme y dele con ese tema. Y con mi hermano también aspectos de la forma de ser de mi hermano, como que yo le decía, bueno, Mauro, pero juicio con esto, pero... Y yo he tenido como ese rol de, digamos, como ser la cabeza de mi familia en cuanto a mi mamá y mi hermano, como la persona a cargo, digámoslo más bien. Pero cuando yo quería salir con Karen y Tata, la hermana de Karen, como que siempre había un problema por parte de mi mamá o cuando quería salir con amigos o cuando iba a hacer planes, era como, pero ¿a qué horas va a llegar? Pero qué pereza usted ahora otra vez a salir por ahí, tal cosa. Y me lo decía en un tono maluco. Entonces yo siempre le decía, pero es que yo no solamente puedo trabajar y estudiar, yo también tengo derecho a algo de diversión. Además que a mí lo que me rayaba un montón era que las diversiones de nosotras eran supremamente sanas. O sea, salir, tomar, yo con una cerveza ya me prendía, normal, lo que me encanta es bailar, era como pasarla bien y desconectar un poco de todo y ya. Esas eran nuestras salidas. Pero hay un día en especial que yo estoy como seguramente muy cargada con muchas cosas y mi mamá me hace ese reclamo y para ese día yo hago lo que nunca en mi vida había hecho. Yo me giro, tenía la plancha en la mano, lo recuerdo perfectamente. Mi mamá está súper cansona con el tema de, ay, ahora va a salir y no sé qué, y quién sabe a qué horas va a llegar. Y yo me acuerdo que me giro y le digo, ya, y tiro la plancha contra el piso. O sea, yo tiro con fuerza la plancha, mi mamá está muy lejos de mí, pero la tiro en plan como que estoy cansada de esta situación. Y mi mamá se queda como un poco en shock. Y yo le digo, entonces yo solo tengo derecho a trabajar, a tener responsabilidades, pero no tengo derecho a disfrutar, no tengo derecho a tener amigos, no tengo derecho a divertirme. O sea, esa es mi vida y punto. Y me acuerdo que estoy súper cargada y le empiezo a decir, ¿por qué quieres venir a cuidarme ahora cuando no lo hiciste cuando yo estaba pequeña? No vengas a querer retroceder el tiempo cuando ya no se puede. Y acuérdate muy bien y empiezo a sacarle muchísimas cosas en cara a mi mamá que hizo antes pues de que viviéramos juntos y de joven y empiezo a decirle un montón de cosas que seguramente tenía muy guardadas y yo no sabía, porque la verdad es que eso salió así súper explosivo y de la nada y me desahogo un montón. Yo sí que me quejaba un poco de la situación con mi mamá, con Karen, creo que con Caro también, a veces como que le decía, es que yo no entiendo a mi mamá, es que mi mamá hizo esto, es que mi mamá tal cosa, y me enoja cuando ella me quiere como cuidar porque no lo hizo cuando estaba niña, ¿para qué lo va a venir a hacer ahora? Pero nunca se lo había dicho a ella como tal en un plan de una situación tan tensa. Pues sí que para ese momento lo hago y luego como que mi mamá se queda en shock. Mi mamá no es una persona como fácil de llorar, pero en ese momento como que empieza a llorar y me pide perdón y me dice, sí, yo sé que no fui una buena madre, no sé qué. Cuando ella empieza a llorar y me pide perdón y todo y empieza a decirme que sí, que ella reconoce pues como sus cosas, yo me siento súper mal de ver a mi mamá en esa situación y de verla llorando y sentir que yo fui la causante de ese llanto y además de mi reacción también un poco agresiva. Un poco no, una reacción agresiva. Entonces le digo como mami, ya perdóneme, lo siento mucho, yo no quiero que llore, por favor no llore, yo la perdono, se lo juro, no va a pasar nada. Y en ese momento yo siento un arrepentimiento horrible por lo que acabo de hacer, pero además de eso hago un trato conmigo. Y es que iba a aceptar a mi mamá y a mi hermano como era, no iba a pretender cambiarlos y ya. O sea, como que a partir de ese día se los juro que aunque mi mamá se levantara a las 4 de la mañana a poner música o las noticias a todo volumen, a mí ya no me importaba. Ya como que yo trataba de acomodarme a la situación, de, no sé, taparme la cara o la cabeza para tratar de tener más silencio o lo que fuera, pero ya no me metía tanto con ellos, a excepción de cuando Mauro se descontrolaba mucho, porque mi forma de controlarlo siempre fue siendo fuerte, hablándole duro y haciéndolo como, bueno, Mauro, me hace el favor y se calma ya, tal cosa, pero así, o sea, enojada como tal, fingiendo estarlo, porque no es que lo estuviera, sino que aprendía que así era la forma como de hacerlo, ¿cierto? Y como les parece que después de ese suceso también pasa algo con Mauro, pero eso ya pasa como para el 2019, porque es cuando mi amiga Ángela ya empieza a ir más seguido a mi casa, que ella tuvo que presenciar como una de esas situaciones. Mi amistad con Ángela para esa época pues sigue creciendo,
poco a poco, pero yo todavía estoy frecuentando muchísimo a Karen. Y obviamente no estoy viendo a Angela todavía como una mejor amiga, sino como una compañera de la universidad con la que puedo desahogarme, más cercana que cualquier otra compañera, pero no todavía como una súper amiga. Además, son relaciones que se van como construyendo y con Angie pasó eso. Es muy bonito porque pasó súper evolutivo. Total que para ese año 2018, ya luego mi pareja, mi novia de ese momento, pues vuelve en octubre, compartimos con mi familia, o sea, estamos súper bien, que yo sepa para esa época no se vio con la chica, si no estoy mal, y yo voy a pasar diciembre con ella. Entonces el día de velitas yo lo paso en Bogotá con ella empieza a trabajar en unos eventos con una familiar para ayudarse pues con los gastos de la universidad, porque además se pasa de vivir en una habitación a vivir a un apartamento compartido con otra compañera. Entonces, como que tenemos más libertad, va a ser el primer diciembre donde yo voy a poder estar con ella en esa posición de como estar más tranquilas, más libres, por lo menos dentro de su propio espacio, y pasar como parte de diciembre juntas. Para esa Navidad también se casa Meli con Juli. Yo no estuve en la boda por lo mismo y Meli ya estaba embarazada de Mati. Y algo que pasa antes de que ella se pase para ese apartamento, también que digamos, a mí me empezó a generar como una sensación de rechazo. Es que yo lo que creo que sentía por parte de ella en momentos muy puntuales era rechazo. Y no solamente rechazo a mí, habían situaciones familiares en las que también pasaba eso, pero yo era muy clara, sobre todo con esas situaciones familiares, y le decía, mira, si no puedes, entonces no, y le explicaba la situación, y ella como que empezaba a ceder. Total que una vez antes de que ella se fuera a vivir al apartamento y que yo me estoy quedando pues en esta habitación con ella, decidí alquilar una noche en un hotel, precisamente para estar más tranquilas, para estar, digamos, como un poco con más complicidad, y así lo hacemos. En este hotel pasa una situación con respecto como a la intimidad, digámoslo así, en ese plan como que todo está a punto de que pase lo que tiene que pasar y me dice, no, no hasta que te hagas la prueba del SIDA. Y yo me quedo un poco como en shock porque pienso, pero si no ibas a estar conmigo, primero, pues, ¿para qué alquilamos este espacio? Y segundo, como que para qué calientas lo que no te vas a comer. Hay un dicho que dice así. Entonces, digámoslo como en ese sentido, tú te sientes en el punto máximo y te dicen que no de la nada. Y además es tu pareja, no es una amiga o una persona con la que estés coqueteando, no, es tu pareja. Pues esto es súper raro. Yo, la verdad, a mí esta situación me pareció demasiado extraña y yo lo veía más como una excusa de que no quería estar conmigo. Oigan, y ahora que lo pienso, yo creo que así se sintió la chica del cabello rizado, ¿se acuerdan? Pero con la diferencia de que ya yo no teníamos nada, o sea, la chica del cabello rizado y yo, esto sí, o sea, era mi pareja. La excusa de ella, digámoslo de alguna manera, era que como yo había ido a visitar a un amigo que tenía, digamos, este diagnóstico, entonces que le daba desconfianza y yo decía, pero ¿desconfianza de qué? O sea, ¿acaso yo me di besos con mi amigo o me acosté con mi amigo? O sea, me parecía, la verdad, que era una excusa. Y lo que empiezo a sentir ahí es otra vez eso, como que me rechaza. Hay momentos en los que está bien conmigo y todo súper bien, pero no del todo. Es como, ay, honestamente no sé cómo explicárselos, porque sé lo que sentía y sé cómo me sentía y sé cómo eso me fue como apagando, porque sí, yo me fui como apagando con eso, pero yo la amaba mucho. Entonces era como que hablemoslo y tratemos de cambiarlo, pero yo intentaba no terminar, aunque siempre esa era mi opción, pero ella siempre me lo decía, pero es que ¿por qué tu solución siempre es terminar? Intentémoslo, sigámoslo construyendo, una relación es de construir. Y bajo ese, una relación es de construir, pues yo seguía en la relación también. Ya para ese diciembre pues estaba todo como más normal. Igual no pasamos todo diciembre juntas porque ella se iba a pasar, digamos, las fechas más importantes como 24 y 31 con su familia y yo pues también me regresaba a Pereira. Algo que empecé a hacer cuando iba a Bogotá y para esa época algo que hice para aprovechar fue hacer de extra en producciones de televisión, películas y cosas así para poder generar ingresos y poder sostener a mi familia en Pereira.
Lo que sí es que mientras yo estaba con mi novia, ella costeaba todas las cosas, súper amplia conmigo, súper bonita y cocina súper rico. Digo cocina porque me imagino que es igual, si no es que cocina mejor. Y eso era un plus y era muy consentidora con la comida. Conmigo era cariñosa a veces, pero sobre todo cuando estábamos como solas, pero también tenía momentos donde estaba muy distante y eso era lo que a mí me generaba tanto conflicto. Para este año de 2018 yo estoy viendo 6 materias y estoy ya en quinto semestre. Y empiezo a compartir espacios con Ángele también dentro de la universidad, ya no en plan como académico, sino que nos vamos a jugar al tenis, hacemos casi que todo juntas, conversamos un montón. Y como estaba también nuestra otra compañera, entonces pasábamos las tres la mayoría del tiempo cuando eran cosas académicas y cuando eran cosas un poquito más extracurriculares y así, pues con Ángele, porque mi otra compañera, digamos, era más de estar en su casa, de no quedarse tanto dentro de la universidad, a excepción de cuando habían clases. Y recuerdo también que para aquella época yo me doy cuenta que en mi trabajo de eventos, haciendo animación comercial, le pagan más al chico que a mí y yo me quejo de esto y les digo que pues que yo quiero que me nivelen el sueldo, me dicen que sí, pero no me lo van a nivelar a el punto de él, sino como 10.000 pesos más, que es como decir acá 2 euros más, y yo decido que no, que entonces no voy a continuar y lo que hago es que renuncio a la empresa de eventos. Mi compañera, la que mantenía con Angela y conmigo, Dani, que además tomaba muy buenas fotos y tenía su cámara, me hace el favor de hacerme unas fotos una vez que fuimos a hacer un trabajo a donde ella vivía, un trabajo de la universidad, me hace unas fotos para las tarjetas y yo empiezo a promocionarme como independiente. Cuando empiezo a promocionarme como independiente es cuando empiezo a hacer de todo, pero especialmente todo lo que fuera animación. Y empecé a cobrar la animación por horas, porque ya sabía que podía ganar más. Eso es como otra cosa que cambia en mi vida para ese entonces. Yo obviamente sigo haciendo monitorías en la universidad porque me generaba un ingreso y me sale algo de ser presentadora para un evento. Oigan, yo me pongo muy nerviosa a pesar de que hablo mucho tiempo en la calle o con la gente, cuando es algo así como que tengo toda la atención de la gente al mismo tiempo, en un recinto, como en un lugar cerrado, como que me pongo súper nerviosa. Y yo me acuerdo que cuando estaba leyendo el itinerario del evento, como que la voz me temblaba un poco. Eso me jugó en contra. Pero la di toda también con respecto a que me puse súper linda. Me acuerdo que un profe me vio y me dijo, wow, te ves súper diferente porque yo en la universidad solía ser muy relajada, me la pasaba pues como tranqui con respecto al aspecto físico, no era como que me peinara mucho, sino lo normal, pero no me alisaba todo el tiempo el cabello, no estaba pendiente pues como de que mi cabello tuviera ondas, sino que me lo dejaba así, como se secaba. Y esto hacía obviamente que cuando me organizara se notara un montón. A mí me sigue yendo muy bien en la universidad, sigo manteniendo como un buen promedio y cada vez como que estoy más enamorada de lo que hago, de mi carrera y agradezco también a los profes que nos seguían ayudando con la renta para este momento, nos seguían ayudando con parte de la renta. Y bueno, hasta aquí este segundo episodio del año 2018 en relación al segundo semestre del año. Nos escuchamos en el próximo episodio ya para dar inicio al 2019. Recuerden que si me quieren apoyar, si quieren apoyar lo que hago, pueden escuchar Hablando por Hablar, suscribirse a mi canal de YouTube, darle seguir acá en Spotify, calificar el podcast en Spotify es algo que me ayudaría un montón, es muy fácil hacerlo, o Hablando por Hablar. Lo único que deben hacer es, después de haber escuchado cualquier episodio, le dan en calificar y ahí ya le pueden poner las estrellitas de si les parece bueno. Muchas, muchas gracias por acompañarme en este ejercicio autobiográfico. Yo soy Carol Puentes y nos escuchamos el miércoles con Hablando por Hablar. Hasta la próxima.